Eduardo González, soy geólogo y bueno, a mí esto de la corrección política, estas cosas no se me da muy bien, de las agradecimientos y esto, pero sí quiero dar las gracias a Colado Bento, porque es la tercera vez que me llaman para venir a hablar de la geología de esta zona. Es una cosa rarísima porque la geología está olvidada en todos los sitios, en los planes de estudio, en la sociedad en general, y es de destacar que hay una asociación que se acuerde de la geología desde hace cuantos. Entonces yo hacia Colado del Viento de Ovento lo único que tengo es agradecimiento, siempre que he venido, del trato y de todo en general. Me pidieron que hablara sobre las rocas de Sober, lo cual es bastante complicado porque hace ya 2 años y pico estuve hablando sobre la geología de Sober y bueno, era un poco fácil volverse a pisar y a repetirse. Pero bueno, vamos a ver si os gusta cómo lo he enfocado y lo que podemos hablar sobre geología. Yo le he titulado ¿Qué nos cuentan sobre la historia geológica de esta zona? O sea, cuando tú ves una roca de esta zona, ¿qué es lo que nos está contando, ¿no? Lo que quiero llevarnos un poco a enfocar. Bueno, todos conocemos Sober, sabemos dónde estamos, al norte del cañón del Sil y también bordeados por el pequeño cañón del Cabe, exactamente, y dando al norte a la gran llanura de Monforte. Todos sabemos dónde está Sober. Pero los geólogos, esos mapas, los pintamos de colorines. Esos mapas, el mismo mapa que hemos visto antes, un geólogo eso lo llena de colores. Esos colores tienen un significado internacional. No son unos colores que nos gusten, que le guste al que haya hecho el mapa o me gusten a mí, sino que bueno, los colores siempre están indicando lo mismo. Estos colores rojo, rosa, cuando hay muchos rosas y rojos en un mapa, incluso este azul, indica rocas de la familia de los granitos. Los verdes indican rocas metamórficas, que luego veremos lo que son, de una edad en torno a 400 millones de años. Bueno, los mapas geológicos tienen un porqué y se basan en que cualquier geólogo que lo vea pueda entenderlo, más o menos, ya tiene en la cabeza que el rojo es un granito y esto. Esto me quiere indicar que si Sober está aquí, todo esto es granito. Esto es lo que quiero que entendáis. No. O sea, nosotros vivimos encima de un manto de alteración, de una capa de suelo vegetal en el cual crecen los árboles, crecen los huertos, crece la hierba y en la cual vivimos. Esto lo que nos quiere decir es que si nosotros cavamos 1 o 2 metros, lo que nos va a salir es un granito. ¿Por qué? Porque todas las rocas se alteran y generan encima de ellas un suelo en el cual vivimos, viven los animales y crecen las plantas. ¿Quiere decir de este verde que ahí voy a hacer una pizarra? Sí, pero a lo mejor esa pizarra está alterada y necesito cavar unos centímetros, unos metros para llegar a la pizarra. Eso es lo que nos quiere decir, que aquí hay pizarras, aquí hay cuarcitos, aquí hay granitos, sí, cuando quito la capa de alteración. ¿Qué pasa con todo esto gris, que son terrenos arenas? Pues ahí que tengo que cavar decenas de metros para llegar a la roca, porque ahí lo que hay son muchas arenas. ¿Me entendéis, no? O sea, que es un poco la roca que hay en cada zona, debajo del suelo orgánico. Bueno, este es el mapa geológico de Galicia, nosotros estaríamos aquí, veis que es una zona muy rosa, con muchos granitos, y veis que hay unas estructuras de color verde que siguen esta dirección desde Asturias. Viene desde Asturias, que es lo que los geólogos llamamos la dirección hercínica, no tiene mayor importancia, estos nombrazos, y veis que la estructura geológica es así, y son estas rocas que hemos pintado aquí en verde, que son rocas de la familia de las pizarras, y las pintamos en verde, y que en mitad de esto surgen como setas, unos granitos que lo rompen todo, que es lo rojo. Eso es la estructura geológica de Galicia. Bueno, con cosas mucho más complicadas que no vienen al caso. Y si nos ponemos a hablar de las rocas de Sober, pues ya os las presento aquí, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy.
Tenemos unos nombres que son el Neis Hoyo de Saco, lo tenemos allí, las capas de los montes, que es todo este verde que hay por aquí, la cuarcita armonicana, que es este verde, la cuarcita, perdón, que es este verde claro que hace estas formas tan curiosas porque se pliega, otro verde que son las pizarras de Luarca, y luego tenemos los granitos, que son esto rojo y esto azul, y unos sedimentos hacia el norte, hacia Monforte, en amarillo y en gris, sedimentos. O sea, rellenos sedimentarios, que ya veremos lo que nos quiere decir. Y aquí os pinto, en muchas de las imágenes veréis que aquí os pongo la edad de los tiempos geológicos. Esto que os he pintado, hay algunas rocas que son de hace 400 y pico millones de años, casi 500, hasta la actualidad. Por eso os pongo estas dos flechas, ¿no? La historia del planeta, este planeta tiene 4.600 millones de años. De los primeros 4.000 años 4.000 millones sabemos muy poco, que es esto rojo que os pongo aquí, y de hace 540 millones de años para acá os lo he extendido y son las edades en millones de años. Daros cuenta que son millones de años, no miles de años, ¿no? Unas edades enormes que son a veces difíciles de entender para nosotros, ¿no? Unas edades y bueno, pues yo con esto me tengo que poner a hablar sobre las rocas. Entonces tengo aquí el gran problema porque los geólogos somos un poco aburridos hablando de rocas. Entonces yo me acordé de este señor, que no es geólogo, sino que era físico, premio Nobel de Química, Ernest Rutherford, que era el padre de la radioactividad, un poco de los primeros que empezó con la radioactividad, que dijo una frase que a mí me marcó profundamente, que es que la física es ciencia y lo demás es coleccionismo de sellos. ¿Y qué quería decir? Que la física es ciencia y sirve para algo, unas fórmulas que nos llevan a avanzar el mundo. ¿A qué se refiere con que lo demás es coleccionismo de sellos? Cuando yo me sé el nombre científico de muchos árboles o de muchos pajaritos, pues te los tienes que saber, pero saber que son nombres científicos no te llevan a nada. Igual pasa con las rocas. Si yo tengo una roca y me sé su nombre y me sé los minerales que la forman, eso no hace avanzar la ciencia, ¿no? Un médico se tiene que saber el nombre de todos los huesos, pero tú cuando vas con un dolor de pierna no te dice, usted tiene ahí la tibia y el peroné. Bueno, ¿y qué me pasa? No, usted tiene ahí la tibia y el peroné. Bueno, pero ¿qué es lo que me pasa? Dígame usted el dolor, ¿no? Pues en geología pasa lo mismo, tenemos que sabernos muchos nombrajos. Yo de verdad que aprobé la carrera, los aprendí todos hace muchos años y aprobé. Eso no quiere decir que yo vaya soltando esos nombrajos por todos los sitios. La geología vale para algo. Tenemos que sabernos el nombre de las rocas, el nombre de los minerales, pero esas rocas nos están indicando algo. Y es un poco lo que pretendo hoy, que veamos un poco lo que significan estos nombrajos, ¿no? Esto son las rocas de Sober sacados del mapa geológico de Turbo. Complicadísimo, cambios laterales de facies, esto es verdad. Cambios laterales de facies, nombrajo va, nombrajo viene. Y eso a mí me aburre. Supongo que a vosotros os aburre multiplicado por 10, ¿no? Pues eso no significa nada. ¿Y cómo se forman las rocas de Sober? Se forman así. Pues yo os puedo poner aquí y me puedo poner a explicaros eso, pero creo que no vamos a llegar a nada. Yo lo que os quiero contar es la historia de Sober. La historia de Sober, pero no desde hace unos siglos, sino la historia de Sober desde hace 490 millones de años para acá, millones de años. ¿Y cómo sabemos los geólogos la historia de Sober? Viendo las rocas. Nadie estaba en Sober hace 490 millones de años, nadie lo puede contar. Entonces, ¿cómo lo contamos? Viendo las rocas. Si yo encuentro aquí esta roca, me quiere decir que estaba pasando esto, porque es la única explicación. Si yo me encuentro aquí esta pizarra en Sober, la única explicación de que haya aquí esta pizarra es esto. Entonces las rocas me sirven para saber la historia de Sober desde hace 490 millones de años. Es un poco lo que pretendo contaros aquí. Más que nada para que no bostecéis mucho y os aburráis. ¿Qué le pasa a la historia de este planeta? Le pasa que tiene 4.600 millones de años.
Vosotros habéis oído que los continentes se mueven. Los continentes se están siempre moviendo a una velocidad de unos poquitos centímetros al año. Se mueven esto al año. Vale. Nadie los ve moverse. Pero claro, si pasan muchos millones de años, se están moviendo muchísimos miles de kilómetros. Entonces, la historia de este planeta es un baile continuo de continentes. Continentes que se chocan, se enganchan uno a otro y no se sueltan. Entonces llega un momento que muchos continentes se enganchan en un supercontinente. Bueno, pues se acabó, ya están todos enganchados. ¿Qué pasa? Que el planeta tiene que liberar su energía. La temperatura interna que tiene desde su formación de hace 4.600 millones de años, cuando era una bola incandescente que empezó a enfriarse, pues como una patata cocida, empezó a enfriarse por fuera. Empezó a enfriarse por la corteza, por donde pintamos y se va, donde pisamos, perdón, y se va enfriando hacia el centro. ¿Qué pasó? Que esa energía la tiene que liberar. Donde hay un continente es mucho más grueso que la corteza oceánica y no libera energía. Entonces al planeta eso no le gusta. Entonces cuando los continentes se juntan en un supercontinente, los acaba fracturando y rompiendo. Hay otros cientos de millones de años que cada continente anda por su lado y se vuelven a juntar. Y se vuelven a separar y se vuelven a juntar. Y ese es el proceso de la formación de la Tierra. ¿Y eso qué nos causa? Que lo que pasó hace varios miles de millones de años en esta parte que pinto en rojo, ya no lo podemos saber porque ya se han chocado continentes por encima, ha cambiado mucho la Tierra. La Tierra, entonces yo lo digo que es como una espiral, como un muelle, del cual solo podemos ver la última vuelta. Nosotros estamos mirando el muelle así y solo podemos ver la última vuelta, que son los últimos 540 millones de años. Porque todo lo anterior ha habido muchos choques de continentes que lo han modificado todo y nos hace muy difícil saber lo que pasó. Eso es un poco la explicación de lo que pasa. Sabemos, cada vez sabemos más de lo que pasó hace miles de millones de años, pero de lo que más sabemos es de los últimos 500 millones de años. Vale. Y desde hace 600 millones de años para acá, lo que sabemos de Galicia es que era costa, un mar poco profundo, una zona de costa, al norte de un gran continente, porque habían chocado todos los continentes y habían formado un gran continente que se llamaba Rodinia. Nombre no de ellos. Un supercontinente que estaba en el polo sur. Y Galicia era la costa o el mar poco profundo al norte de ese continente. Hace 540 millones de años, la Tierra dijo: quiero liberar energía por esta zona también, y lo rompió. Y empezaron a separarse en varios continentes. A separarse a unos pocos centímetros al año. Pero a base de pasar millones de años, se empezaron a separar. Bueno, se formó Gondwana, Siberia, Laurentia y Báltica. Vale. Nosotros seguíamos ahí. Hace 400 millones de años, estos tres que se habían separado empezaron a juntarse otra vez. Y bueno, nosotros seguíamos en esa situación. Y lo más importante, hace 300 millones de años, esos tres que se habían ido volvieron hacia el sur y chocaron aquí. Para todos nosotros es intuitivo qué pasa cuando chocan dos continentes, que generan una cordillera montañosa. El mejor ejemplo que tenemos es el Himalaya actualmente. La India está chocando con muchísima fuerza, con muchísima velocidad geológica contra Asia, y ha generado el Himalaya y detrás la meseta del Tíbet. El Himalaya es una aberración de lo que crece. ¿Cuánto crece? 2 o 3 milímetros al año. No constante. Hubo un terremoto hace un par de años que creció 40 centímetros de golpe. 40, un trozo así. Bueno, nada es constante, ¿no? Pero es un poco, cuando chocan dos continentes, generan una supercordillera montañosa. Hace 300 millones de años. Luego, este gran continente, Pangea, se volvió a romper, y se volvió a romper en unos continentes que ya nos suenan. Ya nos van sonando las formas que tenemos ahora. Entonces ya nosotros estaríamos ahí al norte de la península ibérica hasta la actualidad. Esa es un poco la historia de la Tierra en los últimos 600 millones de años. Para todos nosotros es intuitivo
Entonces decía, la corteza continental más gruesa que la corteza oceánica, que es lo que os pinto en gris, un movimiento de unos pocos centímetros al año, la corteza oceánica, que es más densa, se mete por debajo de la continental, hasta que llega un momento que chocan y generan una cordillera montañosa. Esa es la idea. ¿Y qué es lo que, por qué hablo tanto de esa cordillera montañosa de hace 300 millones de años que se llamaba la cordillera Varisca? Era la Orogenia Varisca y esa cordillera se llamaba la cordillera Varisca. Bueno, porque en el centro, en el núcleo de esa cordillera montañosa, se llevaron a presiones altísimas. Por apilamiento de muchos materiales se llevó a muchísimas presiones. A presiones de 8.000 kilos por centímetro cuadrado, 4.000 kilos por centímetro cuadrado y cosas así. Y a temperaturas de hasta 800 grados. Y eso transformó las rocas. Los sedimentos que había allí, los materiales, los transformó en un proceso que los geólogos llamamos metamorfismo. Metamorfismo, simplificándolo todo mucho, es cocer una roca, un sedimento, arena, arcilla, lo que tengo, lo cuezo. O sea, lo someto a mucha temperatura y a mucha presión. Y eso hace que se transforme. No llegó a fundirlo, no se convierte en líquido, pero hay transformaciones químicas y se convierte en rocas diferentes. Las rocas de toda Galicia se formaron durante la Orogenia Varisca hace 300 millones de años, todas, ¿vale? Entonces ya sabemos la edad de las rocas. Hay procesos complicadísimos de según aumenta el grado de metamorfismo, unos minerales se van transformando en otros con unas reacciones químicas auténticamente dramáticas, son un auténtico rollo y muy complicado, pero que en este momento no vienen al caso. Bueno, entonces yo os digo que hace 300 millones de años aquí teníamos una cordillera. Esto, los que estuvisteis hace 2 años conmigo, ya os lo conté, pero bueno, hay que refrescar un poco las cosas. Hace 300 millones de años aquí teníamos una cordillera montañosa encima de nosotros, más grande que el Himalaya actual. ¿Y qué pasó con ella? ¿Algo catastrófico? No, nada catastrófico. En 100 millones de años, desde hace 300 millones de años hasta hace 200 millones de años, se erosionó. Se erosionó a una velocidad de 1 centímetro al siglo. 1 centímetro al siglo. Todos podemos pensar que una montaña, pues por la acción de la lluvia, de los cambios bruscos de temperatura que agrietan las rocas, del viento, de muchas cosas, se puede llegar a erosionar 1 centímetro al siglo. Cuando pasan 100 millones de años, todas esas montañas de 7, 8, 9.000 metros de altura se han convertido en una llanura perfecta. O sea, hace 300 millones de años esto era más grande que el Himalaya, hace 200 millones de años esto era una llanura. Es el tema del tiempo en geología, ¿no? Estos tiempos geológicos tan enormes que cualquier proceso muy lento hace que sea enorme el resultado. Y poco más que contar. Hace 200 millones de años esto era una llanura perfecta. Aburrimiento total hasta hace 60 millones de años que África comenzó a empujar hacia el norte. Y sigue empujando. Que se lo preguntan a los turcos y a los griegos los terremotos que tienen. África sigue empujando hacia el norte. ¿Qué pasa? Que ahora en lugar de empujar hacia el norte, empuja hacia el noreste. Lleva unos 20 y tantos millones de años que empuja más hacia el noreste. Provoca terremotos y este tipo de cosas en Grecia, Turquía, Armenia y toda esa zona. ¿Qué pasó en esta zona cuando África empezó a empujar hacia el norte? Que todas estas rocas que teníamos en esta zona, que eran muy duras y muy rígidas, en lugar de plegarse, se abombaron hacia arriba. Se abombaron, se fracturaron diferentes bloques y unos bloques se elevaron más y otros bloques se elevaron menos. Ese es el relieve de Galicia de ahora, es el relieve de Sober. Y esta tarde que venga conmigo se lo voy a enseñar. Como el relieve de Sober son estos bloques, unos se elevaron más y otros se elevaron menos. Ese es el tema. Monforte es una zona que se elevó menos y se rellenó de sedimentos. Sin embargo, Guítara es una zona que se elevó más. O sea, esa es un poco la explicación del tema. Y vamos a empezar a hablar de las rocas, que no lo decía. Yo voy a hablar de rocas. Y vamos a empezar por lo más antiguo, ¿vale? Por lo más antiguo que podemos encontrar en el concello de Sober, la roca más antigua, que es el Neis
tipo de roca que se llama gneiss, roca metamórfica generada por metamorfismo. El gneiss, hoyo de sapo, que son sedimentos del mar, de ese mar que os decía yo que estaba al norte del gran continente este, que estaba en el hemisferio sur, sedimentos de hace 485 millones de años, que durante la orogenia varisca, durante ese choque de continentes hace 300 millones de años, se sometió a muchísima presión y muchísima temperatura. Y formó esta roca, con este aspecto. Y os la he traído, a ver, ¿dónde la tengo? No sé si queréis pasarla por aquí y tocarla o... He traído así unos tresillas. Esta es la única que se me olvidó la barra. De aquí. Esa es de Doade. Todas son de aquí. Entonces, esa roca es de... El mirador de Doade, no sé cómo le llamáis, no han cambiado de nombre ahora, el mirador de Sotocha o... Entonces, debajo de ese mirador está esta roca. ¿Y esa roca qué nos indica? Que hubo muchísima presión y muchísima temperatura sin llegar a fundir, sin llegar a 700 grados. Se sometieron los sedimentos, las arenas y arcillas del fondo, sobre todo arcillas del fondo del mar, se sometieron a muchísima presión. Y este es una roca muy especial en Galicia. Para empezar por el nombre, hoyo de sapo, ojo del pez sapo. Las rocas normalmente se les pone el nombre de la, ciudad, de la localidad donde se define. Pizarras de Luarca, Cuarcientas Moricana, o sea, se pone el nombre. Y aquí no se puso un nombre de una localidad. En la zona de Estaca de Bares, al norte de Lugo, en la zona de Bares, un geólogo que estaba por allí estudiando estas rocas descubrió que los pescadores a esta roca la llamaban hoyo de sapo, porque tiene unos cristales blancos grandes a veces, y esos pescadores decían que esos cristales parecían los ojos del pez sapo cuando el pez sapo se ponía en el fondo del mar. Entonces le gustó el nombre, le ponían Estaca de Bares, y bueno, pues quedó con ese nombre, y con ese nombre se quedó el gneiss. Gneiss es una roca metamórfica de mucha presión y temperatura. Y el gneiss, hoyo de sapo, se definió en Estaca de Bares, baja por toda Galicia, pasa por esta zona, por el Caurel, se va plegando hacia el este, se ensancha muchísimo en la zona de Sanabria, y ahora ya se ha descubierto hasta la provincia de Guadalajara. Por debajo de los sedimentos de la cuenca del Duero, llega hasta la provincia de Guadalajara. Y el gneiss hoyo de sapo, no os asustéis, esto me trae un poco de miedo, pero no os asustéis. El gneiss hoyo de sapo tiene una curiosidad, que tiene unos cristales a veces sí, a veces no, tiene unos cristales blancos muy grandes, pero si lo miras con lupa, lo que tiene a veces son cuarzos azules, cuarzos de color azul. ¿Y por qué tiene cuarzos azules? Cuando yo estudiaba la carrera decían porque se habían sometido a tanta presión que la estructura microscópica del cuarzo se había deformado y reflejaba la luz en tonos azules. Ahora se ha descubierto que no es por eso, es porque tiene parte de la sílice. El cuarzo es óxido de silicio, SiO2, silicio oxidado, una estructura formada por sílices y oxígenos. Parte se ha sustituido por titanio. Entonces, esto es un minuto solo, no os lío mucho. Veis que el radio de un átomo de silicio es de 120 billonésimas de metro. Un metro lo divido en un billón de porciones, cojo 120, o sea, todo a escala microscópica, y ese es el radio de un átomo de silicio. Sin embargo, como está sustituido por algunos de titanio que tiene, en lugar de 120, 140 millonésimas, pues lo que hace es que deforme. Sí, déjalas ahí, gracias. Hace que se deforme la estructura del cuarzo.
¿Veis ahí? Como es más grande, la deforma. Y entonces refleja la luz en tonos azules, porque ha deformado su estructura. Esa es la curiosidad de que tenga cuartos de color azul el hoyo de sapo. Este neis, ¿vale? El neis hoyo de sapo es esto marrón que encontramos en esta zona, que cruza de la Teixeira, cruza el Sil y aparece por toda esta zona de Doade. Y es una capa, una roca siempre de color marrón, de marrón clara, con capas, como habéis visto, y que a veces tiene cristales blancos muy grandes. Ese es el más antiguo. Y la curiosidad de esta roca, que es, bueno, la roca más curiosa de Galicia, yo creo, quitando Cabo Ortegal y cosas muy raras que pasan en Cabo Ortegal, es que no se entendía muy bien, porque resulta que entre estas arcillas, que yo dije que se sometieron a mucha presión y temperatura, se metamorfizaron y generaron la roca, hay rocas volcánicas, hay parte de origen volcánico. Entonces se descubrió que en este momento, como los continentes se estaban separando, creo que lo pongo aquí, veis que os decía, hace 485 millones de años los continentes en esta zona báltica se estaban separando. Si tú separas una cosa, generas grietas, y por esas grietas subió vulcanismo. Entonces es una mezcla de sedimentos del fondo del mar con rocas volcánicas, y eso fue lo que se metamorfizó. Entonces aquí lo tenéis. Sería un poco esta la estructura, un continente separándose de otro, sedimentos del fondo del mar y en medio volcanes de vez en cuando. Y esa mezcla de rocas volcánicas y rocas sedimentarias es lo que generó el neis hoyo de sapo. Esto ha generado muchísima polémica durante décadas en los geólogos porque había una química que no se entendía y bueno, y ahora por fin parece que ya por fin se entiende cuál es el proceso y es un poco lo que pasó fue esto. Bueno, este sería el tema, ¿no? Que tienes estos sedimentos en color verde y de repente te aparecen estas rocas volcánicas y fluyen así, sería un poco el tema. Vale. Ahora, la España turbia y la España dura. Si vosotros pasáis Nogueira y bajáis por el Mirador do Conte, se llama, ¿no? Y bajáis a Barca, donde desemboca el Cabe en el Sil, encontráis esta roca, que es como el neis hoyo de sapo, pero sin cristales grandes. Como podéis ver, es muy parecida, pero le faltan esos cristales grandes que tenían los otros. Vale. Eso es neis hoyo de sapo de grano fino, le faltan los cristales grandes. ¿Qué pasa? Que si miráis un mapa, y no quiero engañaros, veréis que lo llaman el neis de Carrasco. ¿Por qué? Porque en los años 80 vino un profesor de la Universidad de Oviedo, hizo la tesis doctoral en la zona de Berín, lo vio en la zona de Berín, y en lugar de decir que era neis hoyo de sapo de grano fino, lo llamó neis de Carraso. Carraso creo que sale del concello de Laza o algo así, una localidad del concello de Laza donde lo definió. Entonces él lo llamó neis de Carraso, entonces bueno, pues quedó ahí un poco la historia. ¿Cuál es el origen? El que os conté antes, rocas sedimentarias mezclado con lavas volcánicas, es lo mismo, es el neis hoyo de sapo, pero si un día veis un mapa geológico de esa zona de Barca, veréis que pone neis de Carrasco, pero es exactamente lo mismo. Es eso que os señalo allá abajo, ¿no? En aquella zona. Y aprovecho para explicaros una cosa sobre el chocolate, que es interesante. Veis que estas rocas que yo os estoy enseñando tienen una estructura como hojosa, ¿no? Como un libro, como si tuviera muchas hojas. Bueno, entonces, claro, yo el primero, que hace muchos años, diría, estos son capas de sedimentos del fondo del mar, se depositó así. Bueno, pues no son capas del fondo del mar. Esto lo que son es una cosa que llamamos esquistosidad y que se forma un poco, pues, por la teoría del chocolate. Vamos a ver. Cuando yo
estoy a varios kilómetros de profundidad por debajo de la superficie, a una temperatura de 200, 300, 400 grados, los materiales se comportan de una forma diferente que cuando estoy aquí arriba. Y la mejor forma, yo no he encontrado mejor forma de explicarlo que el chocolate, por más vueltas que le doy. Si yo tengo ese chocolate Milka en la nevera y lo saco y yo hago así, lo parto, ¿no? Lo parto, separo una parte de la otra y no tengo ningún problema, ¿no? Si yo esa misma tableta la meto en mi mochila un día de agosto y me meto una caminata, cuando lo saco de la mochila no es un sólido, pero tampoco es un líquido. Un líquido es aquello que yo lo he hecho en un recipiente y se adapta a su forma. Yo esta tableta, que la saco de mi mochila, si la echo en un vaso, no se adapta a la forma del vaso, no es un líquido. Pero sin embargo, si yo la quiero partir, primero se estira, ¿os dais cuenta? Se estira y luego ya llega a romperse. Eso los geólogos lo llamamos dúctil, un estado dúctil. No es sólido, pero tiene un componente líquido, ¿no? O sea, un poco de... es pastoso, como la plastilina, ¿no? Es un poco así. Vale, si yo tengo... esto es visto al microscopio. Imaginaros que yo veo una roca al microscopio y tiene cristales alargados. Y esos cristales alargados están al azar, puesto cada uno como quiere. Si yo en un proceso de millones de años hay un choque de continentes y yo someto a esa roca a un esfuerzo así, es intuitivo que los cristales se me van a poner perpendiculares al esfuerzo. Luego esta tarde, si queréis, lo hacemos con palos en el campo, que se ve mejor. O sea, si yo someto un esfuerzo, los minerales a escala microscópica se van a girar para ponerse perpendiculares al esfuerzo. Si yo tengo un mineral así, por ejemplo, ¿no? Como es mi brazo, y yo lo empujo así, ¿qué va a hacer? Ponerse perpendicular al esfuerzo. ¿A qué velocidad? A una velocidad lentísima. ¿Por qué? Porque están en un ambiente dúctil que les permite hacer pequeños giros sin romper. Bueno, pues esa es la esquistosidad que vemos en estas rocas, esas capitas que vemos en muchas de estas rocas. Siguiente roca. Hemos visto el gneiss hoyo de sapo, el de grano grueso, el de grano fino, que también se llama anís de Carraso, y ahora pasamos a otra roca. Las capas de los montes. Y para entender esto, quiero que entendáis, es muy sencillo. Vosotros imaginaros un río que desemboca en el mar. Ese río, cuando tiene corriente, es capaz de arrastrar piedras, cuando viene con una crecida, ¿no? Arena, arcillas, limo. Y esto es un concepto muy importante para entender las rocas que se forman aquí. Pero ese río, cuando llega al mar, pierde su velocidad, desemboca en el mar y ya no tiene velocidad. Y eso hace que la arena ya no la pueda transportar y se deposite. Esa arena que las corrientes marinas mueven hacia los lados son las playas. Donde las corrientes marinas la acumulan son las playas. Toda la arena que ha bajado por los ríos durante millones de años, las corrientes marinas las distribuyen hacia los lados y nos forman las playas. Sin embargo, la arcilla y el limo, que es mucho más fino, aguanta en suspensión en el mar y se deposita en el mar en aguas mucho más profundas. Entonces, los geólogos decimos, si yo no encuentro arenas, estoy en el mar, cerca de la costa. Si yo me encuentro materiales más finos, limos o arcillas, estoy en el mar, lejos de la costa. Es un poco el criterio que utilizamos para intentar saber lo que pasaba en una zona hace muchos millones de años. Ese es el concepto. Entonces, las capas de los montes, que las tenemos en toda esta zona, subiendo hacia Guntis y toda esta zona desde el SI, para entenderlas tenemos que entender un concepto que se llama transgresión y regresión, que así suena muy mal, pero es un concepto muy sencillo. Vosotros imaginaros que vivierais muchos millones de años, ¿no? Y que fuerais a la playa.
fuerais a la playa, me voy a poner de lado para que lo entendáis mejor, y os ponéis donde rompen las olas, ¿no? Estoy aquí mojándome los pies. Vale. Yo vivo millones de años y soy un aburrido y no tengo nada que hacer, y me quedo yo quieto. Me quedo aquí quieto. Entonces, a ver, no quiero que esto generar polémica. Habéis oído que hay un calentamiento global y el nivel del mar está subiendo. Vale. El nivel del mar en este planeta está siempre subiendo y bajando, a unas velocidades muy pequeñas, de unos milímetros al siglo, unos milímetros al milenio, pero está siempre subiendo y bajando. O sea, no es nada excepcional que el nivel del mar ahora esté subiendo. Lo que es excepcional es que una especie teóricamente inteligente lo esté acelerando. Ese es otro problema, ¿no? El problema es que haya un cambio climático que está acelerándose por las acciones de una especie que teóricamente es inteligente. Ha habido especies que han provocado cambios climáticos en este planeta, pero no eran inteligentes. O sea, ese es el tema. El clima en este planeta siempre está cambiando. No me malinterpretéis con esto, ¿no? Entonces, el nivel del mar sube y baja. Imaginaros que yo soy ese aburrido que vivo millones de años y estoy con el agua por aquí donde rompen las olas. Si el nivel que tengo, arena, estoy en una playa de arena que han traído los ríos, se ha distribuido, las corrientes marinas lo han distribuido y estoy en una playa. Si el nivel del mar empieza a subir, sube, luego aguanto la respiración unos millones de años, sube, y la costa se va muy lejos a mi espalda. Y llega un momento que las arenas que traen los ríos ya no llegan hasta donde yo estoy pisando. Lo que se van a depositar son arcillas, porque estoy muy lejos de la costa. Entonces habrá unos millones de años que donde yo estoy pisando se depositarán arcillas. Vale. Luego el nivel del mar baja. Entonces la costa se me viene acercando por la espalda. Y llega un momento que estoy ya muy cerca de la costa y donde yo estoy pisando se vuelven a depositar arenas. ¿Entendéis? Y ahora resulta que el nivel del mar vuelve a subir, se aleja y se vuelve a depositar arcillas. Entonces es lo que llamamos, bueno, transgresiones y regresiones, que es, según esté más cerca o más lejos, un punto. El punto podemos decir, Sober. Según Sober, hace 400 y pico millones de años, estuviera más cerca o más lejos de la costa, se depositarían arenas o arcillas. Si está más lejos, un poquito más lejos de la costa, arcillas. Si está más cerca de la costa, arenas. ¿Entendéis? Según va cambiando el nivel del mar. Entonces, esto no es Sober, esto es Manzanera. O si queréis también se puede hacer con el famoso pliegue del Caurel en Quiroga. Cuando yo veo estas rocas que están plegadas, para complicarlo todo un poco, pero bueno, están plegadas, estas rocas de color claro, son cuarcitas, son arenas metamorfizadas que se han convertido en una roca que vamos a ver ahora muy dura. Lo que hay en medio, que está lleno de vegetación, son pizarras, que son limos y arcillas metamorfizadas, que tienen muchas capitas y las plantas pueden meter ahí las raíces y crecer. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, lo que estoy viendo son subidas y bajadas del nivel del mar, de hace 470 millones de años. Hace 470 millones de años el mar bajó, me depositó arenas. El mar subió, me depositó arcillas. El mar bajó, me depositó arenas. El mar subió, me depositó arcillas. El mar bajó, me depositó arenas. Son cambios del nivel del mar de hace muchos millones de años. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos las capas de los montes, que son esta roca tan fea así, que tampoco nos dice nada en especial, que tiene muchas... A veces no son fáciles de ver, porque como me empeñé que fueran de aquí, veis que tienen como capitas. Es como una pizarra fea, una pizarra en lugar de negra, de color marrón muy fea, con muchas capitas, que son estas viscosidades que yo os decía, y que lo que me está diciendo es que eran arcillas y limos del fondo del mar sometidos a presión y temperatura, a ese metamorfismo,
me ha generado, todos los minerales se han puesto paralelos por la acción del choque de continentes, y me ha generado esta roca que llamamos esquistos, que son prácticamente igual que las pizarras. Las pizarras son más oscuras y no le vemos minerales, mientras que ahí si miramos le vemos granitos. Es la diferencia. Entonces estas son los esquistos de las capas de los montes. ¿Y qué me indica? Donde yo veo un esquisto en Sober, por ejemplo, por toda la zona de Nogueira y toda esa zona de por ahí, lo que me indica es que eso era un fondo del mar arcilloso, limoso, lejos de la costa, que hace 300 millones de años. Al formarse esa cordillera montañosa, subió la presión y la temperatura y me formó esa roca. O sea que Nogueira hace 300 millones de años era el fondo del mar profundo. ¿Vale? Ahora vamos a la playa, que mola más. Pero aquí tenemos un problemón muy grande. Pero bueno, vosotros ya sois expertos en geología, os lo puedo explicar. Vamos a ver. Si yo voy por la carretera de Nogueira a Barca, al Mirador do Conde, resulta que el nivel del mar en esa zona bajó y tengo una zona de playa. Y me forma una roca que se llama la cuarcita armoricana. Armórica es una región al norte de Francia donde vivía Obelix y Asterix, la gente armórica. La cuarcita se definió allí. La cuarcita es una roca que yo la he cogido en Guntis. No tiene capitas, no tiene la esquistosidad que veíamos antes, sino que es una roca dura que puede cortar, con lo que hace 3.000 o 4.000 o 6.000 años nuestros antepasados hacían cuchillos y punzones, porque tiene una fractura que nos lo permite, y es una roca que se formó porque arena de playa, sílice pura, arena de playa, se sometió a presión y temperatura y me formó esa roca. Una roca súper dura, de colores claros y súper resistente. Es la cuarcita que vemos aquí. Quiere decir que en aquel momento estábamos más cerca del continente. Quiere decir que estábamos más cerca del continente porque se depositó arena. ¿Vale? Dentro de esta historia. La cuarcita armoricana es una roca que aparece al norte de Polonia, al norte de Alemania, al sur de Inglaterra, al norte de Francia, por todo el oeste de la península ibérica hasta Marruecos. Era una playa enorme, de hace 477 millones de años, que tenía toda esa longitud y era anchísima. Entonces la cuarcita armoricana se ve por muchísimos sitios. ¿Vale? Pero, y aquí viene el pero, no todo es tan sencillo y tan fácil. Yo me vi negro en el BIMDS para encontrar eso en Guntis. Si vamos a la mina de Freiso, que no es Ober, sino en Monforte de Lemos, vemos esa cuarcita armoricana perfectamente, esa cuarcita, que está por aquí. Pero sin embargo, la cuarcita que hay por otros sitios en el cañón del Sil es una roca muy diferente. La que tenemos en el Mirador do Conde. Nosotros vemos en un mapa y pone cuarcita, pero nos encontramos esto que nos parece un esquisto. Se parece a las capas de los montes, a la que veíamos antes. Tiene esquistosidad, tiene capitas, no es de color gris claro. Entonces, bueno, esto os lo explico para que se veáis que la geología a veces no es tan sencilla. ¿Qué es lo que pasó en toda esta zona de la Ribera Sacra del Cañón del Sil? Pues lo que pasó es que nosotros cuando pensamos en una playa, pensamos en una playa Bacardí, ¿no? La playa blanca, preciosa, de arenas puras y, bueno, una maravilla. Esta playa, ¿no? Entonces, si yo a la arena de esta playa la someto a presión y temperatura, a metamorfismo, la convierto en esa cuarcita gris, súper dura, que habíamos visto. Pero ¿qué pasa si en esa enorme playa que iba desde Polonia hasta Marruecos, que os he dicho, cerca había una ensenada donde desembocaba un río y se producía un esteiro, una zona así de, pues que
esas playas de esos sitios no son playas que te manchan los pies, son playas de lodo, de limo, son playas sucias, ¿no? Que no es arena, son playas de ese aspecto así oscuro. Y si yo someto a presión y a temperatura la arena de estas playas que tienen mucho limo, mucha arcilla, mucho material fino, me genera esa otra roca, esa roca que es tan fea y tal. ¿Qué pasa? Que los geólogos llegan y dicen, no, esta es la playa que iba desde Polonia a Marruecos, la llamo cuarcita moricana y a correr. Pero claro, cuando llego al Mirador del Conde no me encuentro una cuarcita, me encuentro esa roca que de cuarcita tiene muy poco. ¿Entendéis el problema? Por eso a veces no es cuestión, como decía Rutherford, de decir, esto es una cuarcita. No, lo que tenemos que ver es cómo se formó, dónde se formó y cuál era el problema que había donde se formó. Es una cuarcita, pero se formó en una playa sucia, llena de limo, fangosa, asquerosa, donde nadie quiere irse a bañar, y me resultó esa roca. ¿Entendéis un poco la diferencia del tema? ¿Ves? Esto es el Mirador del Conde. Daros cuenta que esta roca no tiene que ver nada con la que os enseñé antes, está gris, dura y que corta. Bueno, ya estamos llegando a zonas más. La pizarra de Luarca nos pasa lo mismo. Después de esa playa, el nivel del mar sube, Sober se convierte en una zona más lejana de la costa y lo que vamos a tener son materiales finos. Las pizarras de Luarca están por aquí, por toda esta zona. Las pizarras de Luarca son las famosas pizarras de Valdeorras. El mejor sitio de pizarras del mundo, en diferencia. Las pizarras negras, las pizarras de techar, son negras, por mucho que mire, yo no le veo minerales, y te genera toda la minería de Valdeorras, de parte del Bierzo y de parte del Rourell, ¿no? ¿Por qué allí se explota y aquí no? Porque ahí se da la casualidad de que esas capas que yo os digo de esquistosidad son perfectas, no tienen, que suelen tener muchas veces sulfuros de hierro. El sulfuro de hierro es la pirita, que es una piedra muy bonita, si yo la pongo en un tejado se oxida y me hace un agujero, nadie pone un tejado con tejas que tengan agujeros, y no tiene, otros problemas geológicos que pueden surgir. Entonces el mejor sitio del mundo es Valdeorras, ¿vale? Esta es la imagen que tenemos de la pizarra de Valdeorras. Esto es lo que encontramos en Sober. Es una roca que sí se parece, pero no es exactamente la misma. Pero si os dais cuenta, respecto a las que os había enseñado antes, es de color gris más oscuro y es como más fina, ¿no? Esta es la pizarra de Luarca aquí, ¿vale? Entonces en algunos sitios se ve, veis que es de color gris oscura, no como la otra que era marrón, no el esquisto de las capas de los montes, que las capas de los montes y el gneiss hoyo de sapo era muy claro, veis que este ya es gris, y bueno, pues esta es otra subida del nivel del mar, estamos en mares profundos. Entonces aquí viene un poco la teoría, o sea, un material fino, arcilla del fondo del mar, si yo lo someto a presión y temperatura, porque hay un choque de continentes, genera una cordillera montañosa, me produce arcilla, pero si la temperatura y la presión es mayor, me forma un esquisto, que es las capas de los montes, es la que os enseñaba antes, ya no es gris, sino que es marrón y le ves minerales, y si sigue aumentando la presión y la temperatura, me forma un gneiss, que es el hoyo de sapo que os enseñaba al principio, que ya le vemos como capas y minerales grandes, ¿no? Eso es un poco la teoría. Bueno, y ahora viene la super curiosidad que yo no conocía de Sober. Ya es que me deshizo los esquemas y me hizo darle muchas vueltas a la cabeza. Que es el mármol del ordovícico que hay en Nogueira. Justo en la localidad de Nogueira, y nada más. ¿Qué es un mármol? Es una roca caliza metamorfizada,
y da presión y a temperatura, como todo. Por aquí hubo una cordillera, entonces todo lo sometió a presión y temperatura. ¿Y qué es una roca caliza? Una roca caliza es una roca formada por carbonato cálcico. Y la inmensa mayoría, hay excepciones, pero la inmensa mayoría de ellas, ¿qué son? Son restos de organismos vivos que tenían conchas de carbonato cálcico. Bestezuelas marinas que tenían conchas de carbonato cálcico. ¿Y cuál es el sitio donde más caparazones de animales encuentras? Aparte del sitio donde te das como una mariscada, no. El sitio donde más encuentras es en los arrecifes de coral. Entonces, que yo me encuentre en Nogueira un mármol quiere decir que antes fue una caliza y quiere decir que hay un arrecife de coral. O sea, que en Nogueira hubo arrecife de coral. La típica idea, bueno, en Nogueira yo no he encontrado, porque tampoco tenía tiempo ni quería que nadie me echara a los perros ni nada por el estilo, y metiendo lameiro por lameiro y huerto por huerto, pero hay una cosa que es muy clara. Nosotros no tenemos problema porque hay camiones, trenes y barcos y podemos construir nuestra casa con las rocas que queramos, pero nuestros abuelos y nuestros bisabuelos construían sus casas con las rocas que tenían cerca, porque las tenían que traer en carros de bueyes. Entonces nadie se iba a traer la roca de 300 kilómetros, traía la roca de muy cerca de su casa. Entonces yo miré en las paredes de las casas de Nogueira y ahí vi el mármol. Ahí lo tuvimos. Y hay una iglesia, no me acuerdo, llegando, no me acuerdo el nombre, perdonad. Antes de llegar, está la iglesia, bueno, esta tarde vamos a ir. ¿Eh? San Esteban de Año. Exactamente. Años. Allí en medio, alguien ha puesto una piedra. Y ha puesto una piedra que le ha llamado la atención. Y es mármol. ¿Por qué? Porque es una roca totalmente diferente a las demás. Ya me dijo, qué roca más curiosa, la pongo aquí en medio. A la puerta de la iglesia de Año, allí en mitad de la plazoleta que hay. ¿Qué es esto? Eso es un mármol. El mármol es famoso, bueno, pues para hacer los mausoleos y las mesas, la cocina y las escaleras de los sitios elegantes. Hay mármoles muy bonitos y muy blancos, como el de Carrara, y hay mármoles llenos de vetas oscuras, como es este. Pero es un mármol. Entonces, es ese puntito azul que hay ahí, justo en la localidad de Nogueira. No hay más que ese. Del otro lado del río Cabe hay otro pequeñito. Otro sitio pequeñito donde aparece ese mármol. Entonces, esta es la foto, lo tengo por aquí. Mármol de Sobre. Arrecifes de coral de hace 400 y pico millones de años. Restos de caparazones de animalillos de hace 400 y pico millones de años. Ahí lo tenéis. Bueno, pero los arrecifes de coral nos presentan un gran problema. Los arrecifes de coral solamente se dan en aguas cálidas, cerca de los 25 grados, poco profundas, porque tienen que recibir mucha luz solar para que se desarrolle tanta vida. Tienen que ser aguas poco profundas, cálidas y muy limpias, poco turbias. Si cerca de un arrecife de coral desemboca un río que mete sedimento, mata al coral, porque se deposita el sedimento encima de todos estos animales y los matan. Entonces un coral tiene que ser agua cálida, poca profundidad y muy limpia. Pero es que aquí el mármol, es que, claro, o sea, esto está rodeado de materiales finos, de materiales de aguas muy profundas. O sea, yo digo, vale, es que toda esta zona son pizarras, que son arcillas de mares muy profundos, metamorfizados, y de repente en la mitad me aparece un arrecife de coral que me quiere decir poca profundidad y aguas muy cálidas. Bueno, pues ese problema, yo cuando vi esto me lo planteé, entonces empecé a leer, y claro, no había surgido en más sitios, evidentemente. Y ha habido, la teoría que más me gustó, que he leído, es esta. Esto era Nogueira hace 400 y pico millones de años, ¿me lo veis? Entonces, la idea es una pequeña isla
Este azul claro es el arrecife de coral a 2 o 3 metros de profundidad y todo esto que vemos. ¿Y por qué se forman estos arrecifes como intermitentes? Como aquí hay un arrecife muy pequeñito, aquí desaparece, se vuelve a formar otro. Bueno, pues la teoría es que yo os decía que en aquel momento se estaban separando varios continentes aquí. Y al separarse, se forman lo que llamamos en geología los rifts oceánicos, o sea, unas cadenas de volcanes, o sea, se empieza a abrir el suelo oceánico y se forman unas cadenas de volcanes que hay en el centro del Atlántico, por ejemplo, y en otros mares, y genera como unas montañas a los lados. Esto se ve muy bien en un sitio que está pasando ahora, que es el Mar Rojo. Este es el Mar Rojo, esto es Etiopía, y esta es la zona de los grandes lagos africanos. Aquí se está abriendo África, se está rompiendo por ahí. Si miramos este mapa dentro de unos pocos millones de años, esto se está separando así y el mar entraría por aquí. Esto dentro de unos millones de años estará inundado. ¿Por qué? Porque se está separando. Y si os dais cuenta en el mapa, eso te genera que en estos bordes se generen unas cordilleras montañosas. Según se rompe, se generan estas cordilleras montañosas en los bordes. Y en la cúspide, si esto estuviera inundado, imaginaros que esto, en lugar de estar en África, estuviera inundado, en ese mar profundo de repente se generan, estoy hablando de unos pocos millones de años, se generan esas cordilleras montañosas que suben, no salen sobre el nivel del mar, pero llegan a una profundidad que te permite la formación de arrecifes. Es la explicación que dan para estos mármoles que aparecen, o sea, estas calizas que aparecen en medio de la nada, como sin explicación. Bueno, pues la explicación que nos dan es esta. O sea, este pequeño mármol que hay aquí serían retazos de arrecifes de coral. ¿Por qué? Porque aquí se estaba abriendo el continente, se elevaba y llegó en algún momento, durante unos pocos millones de años, se pudo formar ahí un arrecife de coral. Luego eso se hundió, los arrecifes murieron, pero ahí quedaron las cruces. Es la única explicación un poco coherente que se encuentra para esto. Bueno, ya vamos a cambiar de tipo de roca. Ya no hay más sedimentos. O sea, de hace 460, 450 millones de años para acá, estaríamos por aquí, ya no encontramos más sedimentos en toda esta zona. ¿Por qué? Porque se convirtieron en aguas muy profundas, el continente se alejó muchísimo, estos eran aguas muy profundas y prácticamente no llegaban sedimentos. Entonces hubo muchos millones de años que aquí no se sedimentaba nada. Esto quedó como muerto. Hasta que hace 300 millones de años chocaron aquí los dos continentes, como yo os decía, y nos generó la gran cordillera Varísca, la supermontaña. ¿Y qué pasa en el núcleo de esa gran cordillera? Que se llegan a presiones y temperaturas tan altas que las rocas se funden. Hasta ahora hemos visto rocas que, bueno, cambiaban su forma, cambiaban su composición química, porque estábamos a 500 grados de temperatura, porque había mucha presión, pero aquí la temperatura pasó de 700 grados. Entonces ya los minerales empezaron a convertirse en líquido, a fundirse. Hace 300 millones de años. Y tenemos la familia de los granitos. Los granitos son rocas formadas por el enfriamiento de un magma. Un magma, que es una gran masa de roca fundida, se enfría, empiezan a cristalizar muy lentamente, se forman diferentes minerales y eso es un granito. Estamos en el corazón de esa cordillera Varísca que os decía hace 300 millones de años cuando chocaron los continentes. ¿Dónde tenemos granitos? Pues por toda esta zona, lo que es Sober, La Naval, hasta Pantón, toda esta zona son granitos. Los granitos para todos nosotros es intuitivo, todos sabemos lo que es un granito, los hemos visto, vale. Los granitos de toda esta zona están en torno a entre 320 y 290 millones de años. Vale.
Granito se llama granito porque vemos granitos que están formados de cuarzo, feldespatos y micas principalmente. Luego hay más cosas, piroxenos, olivino, puede haber muchas más cosas. Pero lo importante es cuarzo, feldespato y mica. Y tenemos, no nos olvidemos que es un magma, una masa enorme de roca fundida que empieza a ascender. Si esa roca ascendiendo 1 o 2 metros al año, estamos hablando de velocidades geológicas, empieza a generar fracturas, a fundir a la roca que tiene encima, empieza a ascender, se llega a la superficie y nos genera un volcán, el volcán de La Palma. ¡Oh! ¿Qué pasa si ese magma, que está a 700, 800, 900 grados de temperatura, empieza a ascender? Va ascendiendo 1 o 2 metros al año lentamente, y de repente a 4 o 5 kilómetros de profundidad, por problemas de viscosidad y de densidad, no es capaz de ascender más, se queda ahí parado. Se queda ahí parado y empieza a enfriarse. En un proceso de unos pocos miles de años, empieza a cristalizar. Al bajar la temperatura, lo que era líquido empiezan a formarse diferentes minerales. Y ese es el proceso que nos forma las dos rocas ígneas de este tipo que tenemos en Sober, los granitos y los tonalites. Tenemos dos tipos de rocas de este tipo. Hubo un señor, Bowen, un geólogo canadiense, que hace un siglo se dio cuenta que un magma desde 1200 grados, cuando empieza a enfriarse hasta 700, lo primero que se forman son los feldespatos ricos en calcio, un tipo de roca rica en calcio. Después los feldespatos ricos en sodio, o por otro lado se forman olivinos, que son minerales verdes, piroxenos, minerales oscuros, anfíboles, biotita, que es una mica negra, y después los últimos, cuando ya estás a 800 grados, feldespatos de potasio, la moscovita, que es esta mica blanca de aluminio, esta mica que brilla, y el último en formarse es el cuarzo. Se dio cuenta que esto era así. Los granitos tienen una forma, o sea, la formación de un granito es una cosa muy compleja, con muchísimas reacciones químicas diferentes. Según se va enfriando, unos minerales reaccionan con otros, unos reaccionan. La parte fundida, de repente hay unos minerales que cristalizan, ya son sólidos, pero queda otra parte fundida. Esa parte fundida por una grieta se marcha, entonces te deja lo que he formado aquí y me voy a otro sitio a formar otra cosa. O sea, la formación de un granito es realmente compleja. También daros cuenta de un detalle, que yo he dicho que un granito se forma por un magma que se enfría a 4 o 5 kilómetros de profundidad. Si yo aquí en Sober estoy pisando granitos, quiere decir que eso en algún momento estuvo a 5 kilómetros debajo de la superficie y que todo eso se erosionó y se fue. Si yo veo un granito, en algún momento tuve 4 o 5 kilómetros de materiales por encima. Es lo que me quiere decir. Vale. ¿Cómo clasifico los granitos? Pues según el contenido en cuarzo, según el contenido en feldespato rico en potasio o el feldespato rico en calcio y en sodio. Diagrama este que es un poco complicado. Esto no existe. Todo el mundo llamamos granito a todo esto, lo que hay de aquí para allá. Todo el mundo en la calle y los geólogos también, no voy a mentir. Llamamos granito a los que son granitos alcalinos, granitos, sienitas, sienitas alcalinas, monzonitas, granodioritas, todo eso lo llamamos granitos, porque lo ves y te da el aspecto de un granito. ¿Y cómo sabes que no es un granito? Porque lo miras con un microscopio especial, con un microscopio petrográfico, ves su composición y dices, ah, coño, no era un granito, era una sienita. Por ejemplo, vosotros conocéis el granito rosa porriño. Bueno, pues el granito rosa porriño no es un granito, es una sienita. A mí me preguntan y yo soy el primero que digo que es un granito. Dice, no, pero, bueno, sí, claro, sí, es una sienita, ¿no? Bueno, pues es lo que deberíamos llamar los geólogos, que no llamamos rocas de la familia de los granitos o granitoides. Entonces, este es granito de Canavano. Este es granito de Sober, ¿ves? Es de grano muy fino, pero es bastante oscuro, pero vemos ahí
cuarzo, feldespato, lima y otros minerales, ¿vale? Granito de soda. ¿Y qué nos quiere decir ese granito? Estamos por aquí. Tiene entre un 20 y un 60% de cuarzo y tiene entre un 65 y un 10% de feldespato potásico. Es un granito. Y como yo me lo encuentro ahí, me quiere decir que en algún momento, durante la orogenia iberisca, tuve 4 kilómetros de materiales por encima. Eso es lo que me cuentan los granitos. Bueno, esa es la historia, ¿no? Cuando yo estoy enfriando a partir de 1200 grados, se me forman olivinos, piroxenos, plagioclasas ricas en calcio, después se me van formando otros minerales y después otros, ¿no? Y esto es un granito. En la parte de abajo, minerales más oscuros, en la parte de arriba, minerales ricos en calcio, en sílice más blancos. Pero bueno, esto son unas reacciones químicas muy complicadas que no vienen al caso. Daros cuenta que cuando yo tengo este granito que va ascendiendo, se me puede mezclar con otro granito, se me puede escapar parte por fracturas, como yo os decía, parte de la roca de encima la absorbe y la funde, es un proceso complicadísimo, o sea, no es así para un grano. Bueno, pues este es el granito de Sobel, que estáis viendo. ¿Veis? Ahí en foto. Cuando coge estos colores, que tira un poco a marrón, claro, es el mismo. Lo que pasa es que ha estado sometido durante unos cuantos miles a la atmósfera y algunos de esos minerales ha empezado a alterarse químicamente, sobre todo la biotita, la mica rica en hierro ha empezado a alterarse químicamente y lo tiñe de ese color marrón claro, pero es el mismo. Y ahora vamos a ver una roca mucho más curiosa, que es la tonalita. Las tonalitas aparecen en esta banda, Campo Verde, toda esta zona aquí. Sobel estaría aquí, ¿no? Pues toda esta zona. Bajando por la carretera del polígono industrial de Monforte, por toda esa carretera a la parte de abajo. ¿Y cómo son las tonalitas? Las tonalitas es una roca de la familia de los granitos con menos feldespato potásico y más feldespato rico en calcio. ¿Y qué es lo que vemos? Que es un granito oscuro, gris oscuro. Es una roca totalmente diferente, durísima, que es dura, es que cuando ya le pegan un martillazo, mirad cómo se rompió, esto hace daño. Entonces estos son las tonalidades. Daros cuenta dónde estamos. Tenemos, igual que en los granitos, entre un 20 y un 60% de cuarzo, pero tenemos más de un 90% de feldespato rico en calcio. ¿Y cómo distingo el feldespato rico en calcio de los otros? Microscopio petrográfico, microscopio especial. Las tonalitas. Y ahora ya, para acabar, he acabado con las rocas. Empecé con las rocas hace 485 millones de años y he acabado con los granitos hace 300 millones de años. Estas son las rocas que hay en Sobel. Y para no dejarlo así, hay que darse cuenta que la erosión, la alteración química, el ataque químico del agua y de la atmósfera a estas rocas hace que se deshagan, que se conviertan en arena, en materiales finos. Esto hace que me genere una serie de suelos que en un momento dado el agua, durante millones de años, el agua de los ríos, las torrenteras, me lo depositan en algunas zonas y tengo materiales sueltos, lo que llamamos sedimentos, materiales sueltos. Esta es la cantera de... La bonita, la de... ¿Eh? Ah, bueno. La de... perdonadme, se me ha ido el nombre ahora.
Guntis, la de Guntis, que es impresionante para mí, es un sitio precioso. ¿Y por qué se me depositan estos tantos materiales sueltos, sedimentarios? ¿Recordáis esto que os decía de que cuando África hace 60 millones de años empezó a empujar contra Europa, en esta zona las rocas se rompieron en bloques que se elevaron a determinadas alturas? En el momento que un bloque empieza a elevarse 2 milímetros al año, empieza a elevarse más que el bloque de al lado, los ríos y el agua, los sedimentos, los materiales sueltos del bloque más elevado, me los acumula en el bloque más bajo. Entonces eso me genera que en determinadas zonas, hacia el norte de Sober, se me empiecen a depositar todos estos materiales sedimentarios, que son arenas, arcillas, cantos, en lo que se haya roto, erosionado, las rocas que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, estamos hablando de los últimos millones de años, cuando ya conocemos los continentes, y África está empujando contra Europa. Esta es la cantera de Guntis, impresionante. ¿Qué vemos aquí? Material fino, tipo arcilla, que no vemos granos, y encima cantos. Estos son 15 centímetros, pues cantos de 20 centímetros, cantos así. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en los millones de años que se depositó esto, la corriente de agua que me depositó esto tenía muy poca fuerza, era una corriente muy suave que solamente me fue capaz de mover arcillas, material muy fino. Sin embargo, la corriente de agua que me trajo piedras así, no era una corriente de agua pequeñita y con poca fuerza, era una corriente de agua de un tormentón, ¿no? Una arrollada fuerte, que fue capaz de moverme estas piedras y dejármelas ahí. En este borde, un poco la explicación sería esta, que es lo que los geólogos llamamos abanicos, que tiene forma de abanico, abanico aluvial. Entre una zona de montaña y una torrentera, una zona no de alta montaña, vamos, una zona así de sierra, hay una torrentera que cuando llueve mucho baja con mucha fuerza, pero al llegar a la zona llana, a la zona de Monforte de Lemos, al abrirse la torrentera, el agua pierde velocidad y todo se deposita, se sedimenta, ¿entendéis? El agua, al perder velocidad, ya no tiene fuerza para poder llevar todas esas piedras y se deposita. Bueno, pues esto sería Sober, esto sería Monforte, hace 25 o 30 millones de años, que sería lo que estaba pasando, que de vez en cuando venía una torrentera y nos dejaba eso. Bueno, más sedimentos de toda esa zona, de la zona norte de Sober, ya cerca del polígono industrial de Monforte y toda esta zona, esos sedimentos que venían de las rocas que os he explicado antes, al alterarse químicamente se han depositado. Es esto que los geólogos, Sober, Guntis, aquí, toda esta zona, y daros cuenta que el que pintó el mapa, pintó eso como indicando, bueno, todos estos sedimentos grises vienen de aquí, vienen de estas rocas. Ese es el... Claro, evidentemente aquí hay una diferencia, si os dais cuenta. Ahora ya somos urbanitas y nos da un poco lo mismo a casi todos, a vosotros no, por fortuna. Cuando dependíamos de la agricultura, las zonas de sedimentos eran zonas mucho más ricas que las zonas de roca. Yo soy castellano, en Castilla decían que zona de granito, zona de centeno y cabras. Porque el trigo se daba mucho peor, se sembraba centeno, y cabras porque salía muy poca hierba y no había para tener vacas, había que tener cabras. Bueno, pues es un poco lo mismo aquí en la zona donde te aparece la roca, es zonas agrícolamente muchas más pobres que las zonas de Monforte y todo esto, de las grandes llanuras y de... Un poco como la geología marcaba, sobre todo hace años, el desarrollo. Y un poco la historia de la zona, creo que esto yo lo puse hace 2 años, pero bueno, aquí hice el trabajo, lo voy a volver a poner. Esto era Monforte hace 60 millones de años, en la llanura, y cuando África comenzó a empujar contra Europa, lo fracturó, hizo que los bloques empezaran a elevar, unos más y otros menos aleatoriamente. ¿Y qué pasó? Que el Monforte dio la casualidad que todo lo que era Monforte se convirtió en una cuenca cerrada.
que no tenía salida. El agua no tenía salida, entonces se convirtió en un lago. Esto sería el parador de Monforte, el Alto San Vicente. Sober estaría aquí. Se convirtió en diferentes bloques y en medio un gran lago. ¿Qué pasó? Que hace veintitantos millones de años un riachuelo que venía desde el Sil, que era el Cabe, por la zona de Canaval, fue remontando, el lago rebosó por allí y rompió el lago en Canaval. Hay una señora, gracias a Javier, la señora Pilucha, que más encantadora no puede ser, que tiene una casa en Canaval, donde su terraza, te pones allí y se ve perfectamente por dónde se rompió y cómo se rompió el lago de Monforte. Y el lago se marchó. ¿Y qué pasó al marchar? Que había dejado un montón de arcillas depositadas, porque el agua parada de un lago es capaz, como no se mueve, se depositan hasta las arcillas más finas. Un río, a poquita corriente que tenga, las arcillas finas, el material más fino, se lo lleva. Pero como el lago está totalmente parado, las arcillas no le queda más remedio que depositarse. Entonces las zonas del lago se caracterizan. Los geólogos decimos, es que aquí hubo un lago. ¿Por qué? Porque estuvimos aquí hace 30 millones de años. No, porque hay arcillas. Y la única forma de que haya arcillas es que el agua estuviera parada y se depositaran en esta zona las arcillas. Y eso, ya ahí hasta el castillo San Vicente, ¿no? Esa es la historia de Monforte de Lemos. Y veis arcillas, poca energía, esa zona de piedra de más energía, y en el corredor, la carretera nueva de Monforte a Sarria, ahora ya no, porque se está empezando a llenar de vegetación, es una pena, pero en muchas zonas se ven las arcillas que son de color rojo, verde. Bueno, perdón, ya me estoy yendo a lo que no debo. Son de un color rojizo o de un color gris que tira ligeramente a verde. Ya es que yo me voy al verde y no es verde, ¿no? ¿Lo veis aquí como tira un poquito a verde, rojo? Eso indica el fondo de ese lago de hace 30 millones de años, cuando las condiciones estaban un poco oxigenadas, el sedimentos, el hierro se oxidaba, el poquísimo hierro que tiene, el 1 o el 2% de hierro que tienen esos sedimentos, se oxida y te da un poquito de color óxido de hierro, ese color rojo. Cuando ese lago no se oxigena, no se mueve, no tiene oxígeno, y lo que se sedimenta de color gris verdoso. Entonces veis aquí rojo, exagerando, rojo, verde, rojo, aquí una capa muy grande verde, ¿no? Esas son las arcillas de la cuenca de Monforte. Y nada, este es el paisaje de Sober, eso es cómo se formó el paisaje y cómo se formaron las rocas.